Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Todo bien? Queremos agradecerle, decía, a todos los amigos que nos tienen de podcast preferido, que nos fueron mandando los prints de que estamos top de sus podcasts. Nos da muchísimo orgullo y muchísima emoción, la verdad. Yo Porque para también lo que decimos, les agradezco mucho, pero recapaciten. claro, iba a decir, para lo que decimos francamente, ¿cómo serán los otros? ¿Qué dirán los otros? Claro. En fin. Bueno, la semana pasada hicimos un repaso sobre lo más acuciante de lo que le espera al gobierno que se estrena el próximo domingo, es lo que tiene que ver con la enorme bola de las LELIX. Dardo explicó paso por paso, for dummies, de qué se trataba esto, cuáles eran las opciones, cuáles eran las tiranteses que se venían viendo, sobre todo en el armado del equipo económico, que va y viene, en función de que se trata francamente de una situación muy complicada y que el próximo presidente, el presidente electo, va a tener que tomar decisiones que no son como soplar y hacer botella. Eh, Respecto del resto del gabinete o del resto del plan, hemos querido ser lo más prudentes. ¿Por qué? Porque ha habido muchos nombres que subieron y que bajaron, que subieron y que bajaron. Entonces, nadie sabe exactamente para qué vamos a estar criticando algo que capaz que después, ¿no? Se va y criticamos al divino botón. Hay algunos nombres confirmados, sí, la Cancillería a nombre de Diana Mondino, Economía iría a Caputo, eso lo charlamos en el podcast pasado. Hay un mega ministerio, un gran conglomerado de ministerios anteriores que estaría a cargo de Sandra Petovelo, que se estrena también en la función pública, que ella tendría bajo su ala lo que es trabajo, cultura, educación, desarrollo social, aparentemente ciencia y técnica, y no se sabe si va a tener o no salud. Eso estaba, me parece, todavía en discusión. Eh, bueno, en fin, se trata de diría, un mapa más grande que el territorio, un organigrama endemoniado que se vino que lo ha dejado el kirchnerismo, pero que se vino construyendo, ¿no? A lo largo de los años. Es una cosa que se fue inflando, inflando, inflando. Hay más cargos que ciudadanos argentinos, aparentemente. Y esta frase que Milei patentó de no hay plata. Entonces, ¿cómo se va a combinar? Voy a usar una mala palabra. ¿Cómo se va a articular el no hay plata con toda la estructura del Estado argentino, con su idea de cuidar a los caídos o contener a los caídos, que también dijo Milei, que no sé quiénes son los caídos, porque hay que ver que decidamos quiénes son los caídos, y bueno, lo que Dardo describió en su nota del sábado, que es las acechanzas, ¿no? Los que vienen por todos los puntos cardinales a atacar cualquier tipo de reforma que se quiera hacer. Con esta introducción tan luminosa, te cedo la palabra. Gracias, Karina. No es nada, es un servicio más que le brindamos al cliente. Hay algunos ministerios, bueno, voy a seguir un poquito tu planteo. Hay algunos ministerios, como el de infraestructura, por ejemplo, que también requieren que el ministro tiene que ser Dios, más o menos, el ministro de infraestructura, Dios, porque tiene tal cantidad de problemas, más que de situaciones, de problemas, sobre todo luego de una economía controlada, porque en una economía libre, la realidad es decir, ¿qué hace el ministro? Administra muy poquito, es decir, porque la economía libre es libre, pero que en una economía totalmente controlada como la nuestra, nada más que fijar los precios de la energía, requiere y lograr que se cumplan y que se vayan desarrollando y vayan siguiendo un cierto orden, es ciclópeo. Entonces, por ejemplo, hablando de las LELIC de lotería, todo el mundo dice, bueno, está clarísimo que el problema no existe. Siempre que vos puedas resolver el déficit fiscal, las LELIC se vuelven irrelevantes.
Bueno, eso es una tautología. Es decir, resolver el déficit fiscal y otra cosa más, resolver la, los precios, el problema de los precios relativos. El problema de los precios relativos, como no va a bajar ninguno, quiere decir que tienen que subir otros. Ahora, los que tienen que subir son en una buena medida una tarea del Estado, porque son de ellos. Si la energía, una serie de costos, el transporte, todo eso es déficit. Tengo que llamarte al orden porque te vas a la economía, no puedes parar. No, no, porque el problema va a terminar siendo político. Sí, claro. En rigor lo es la semana que viene, porque a ver, mi percepción triste es que todo el paquete de leyes sobre el que han trabajado y qué sé yo, no va a ser aprobado. Claro, Empecemos a hablar de lo déjame político. aclarar para quienes, sobre todo para quienes nos escuchan de afuera, que también hay mucha gente. Durante un tiempo bastante largo, Federico Sturzenegger, que es un economista argentino que fue presidente del Banco Central, ¿verdad? Presidente de la Central, Funcionario. muy relacionado con Milei también, y con quien Milei trabajó en su momento. Exacto. Aparentemente hizo lo que se ha publicado, estoy hablando de, digamos, de lo que ha salido en los medios, un mapeo general del Estado, de sus áreas, este, sugiriendo, esto tiene más de 1500 fojas, se han publicado incluso fotografías del paquete, eh, sobre ese mapeo hizo una serie de sugerencias tendientes a desregular, a desempiojar este elefante gigantesco que es el Estado argentino. Sobre ese digesto gigante, los equipos técnicos de Milei, aparentemente por áreas, han ido trabajando. Y eso se traduce en una ley ómnibus, la han llamado así, que el 10 de este mes, este domingo, Milei va a presentar a grandes rasgos, obviamente, pues no va a leer las 1500 páginas, va a presentar y se trataría de un paquete de leyes, una mega ley que sacaría regulaciones, leyes, que Es desestructuraría. una mega ley de derogaciones. Sí. Claro, El concepto es más que decir voy a mejorar cosas, voy a derogar barreras, voy a derogar obstáculos. El concepto es bueno. Probablemente el análisis también sea bueno, pero claro. requerís una ley. Acá, Yo creo que acá empieza el tema hay tanta político. posibilidad de que se apruebe esa ley, Claro. tanta probabilidad que se apruebe como que yo vuele como Ícaro. Bueno, Para mí no hay posibilidad. Y todas las alianzas y todos los que hablan y todos los que condicionan y dicen, bueno, si vos me das esto, yo te apoyo. A mí no me dan los números, es decir, los números del conteo de votos, no me da. Con esto lo es así, cual, Milei tiene 38 diputados, sí, eh, más los gobernadores y todo eso. que los A ver, gobernadores tienen sus diputados que podrían presionar. sí, Si pero el el PRO, peronismo, acá si se el va a PRO ver se claro que el suma, peronismo y el kirchnerismo son la misma cosa. si el PRO se suma Ese es mi full, miedo. si el PRO se suma full, que no lo creo, pero si el PRO se suma full, le agregaría un medio centenar de votos más. Necesita el eh, Senado. Las leyes se aprueban en diputados y el Tal cual, Senado. exactamente, exactamente. Ujú. Entonces, la aritmética no está acompañando a mi ley. Acá yo voy a poner una cuota de No está acompañando esperanza. al país, diría yo, Bueno, claro, pero bueno. obvio, obvio. Voy a poner una cuota de esperanza. No es lo mío, pero ya que estoy, que es que posiblemente, como está tan fragmentado, o sea, la caída estrepitosa del peronismo, no es que cayó forever, pero ahora en este momento está caído. Hizo que se fragmentara mucho la estructura. Entonces tenés esto que decís vos, bueno, tenés los votos de los gobernadores, que son votos peronistas, pero bueno, vamos viendo, tenés los que se quieren acercar, cierto peronismo no kirchnerista, el cordobés, hay que ver Mendoza, como que
que este momento es el famoso río revuelto. Me voy a Em, permitir corregirte brevemente. sí, adelante. El desastre, la caída desastrosa fue de Massa. Sí, eso nos enseñó Perón. La culpa es del otro, la culpa es de su delegado. Perón Sí, inventó la frase me ha traicionado. Entonces él ponía un delegado, el delegado hacía lo que él quería, le salía como le salen siempre las cosas, y entonces Perón, en vez de decir me equivoqué, dice me ha traicionado. Bueno, Massa ha traicionado al peronismo porque lo ha hecho perder. claro. Es decir, hay una perversión esencial. Así como Massa parecía que iba a ser el ídolo, él es otro Fernández. Sin quererlo, es otro títere. Uno es un títere más ridículo que el otro, pero los dos son títeres. ¿Quién Dardo, lo mueve hemos los dicho hilos? ¿Qué acá, sé yo? el que piense que existiendo Cristina va a poder gobernar al peronismo y caminar a Cristina, por Dios, o sea, Cristina tiene Bueno, todos los males del mundo, todos los defectos que inventados en la historia de la humanidad los tiene ella, salvo el ser estúpida, que no lo es. Esa es la razón por la cual hizo 4 gobiernos, 4 completos. Este domingo se completa el 4 gobierno kirchnerista. Ni Perón consiguió eso. Cristina no es idiota. Lo pensaron y quisieron y decirlo, pero bueno. a veces en minoría, a veces en minoría. Lo que pasa es que tienen la viveza de comprar a todo el mundo. Entonces, pero por eso, yo creo que esto no se aprueba, pero supongamos que se aprueba. Vamos a suponer que se aprueba. Seamos buenos, Sí. como, como habitualmente. Vamos a suponer que se aprueba. Yo creo que no se va a aprobar. Bueno, ¿Por a ver, qué? Porque detrás de cada... El domingo Milei tira la ley ómnibus. El Sí, domingo vamos a saber quiénes están. Milei hace algo que es inteligente, que es decir, voy a hablarle a la gente. En el fondo está diciendo, les voy a poner presión, le voy a poner presión al Congreso. Democráticamente, pero le voy a poner presión. Quiero juntar 1 millón de personas acá, de algún modo, para que el Congreso sienta que hay gente que quiere el cambio. Entonces, ahora, este paquete de derogaciones es imprescindible, no importa quién sea gobierno. Porque justamente en cada una de esas cosas, yo no he estudiado las 1500 páginas, pero Tuviste cada flojo. piedra de esas que se levanta de regulación, detrás hay un curro y una burocracia. Ese curro que se reparte y esa burocracia que también se reparte y que también se enquistó, tiene intereses múltiples, no es un solo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, voy a eliminar el ministerio tal. Sí, pues son 3.000 personas. 3.000 personas que reportan a un montón de personajes, a un montón y que tienen que ver con ciertos intereses y que tienen que ver con ciertos diputados. Con lo cual es muy difícil que alguien apruebe eso sin negociar cada detalle de la ley, cosa que puede llegar a tomar 20 años. Porque aún dentro de un régimen democrático, eh, eh, negociar eso, provincia, sector por sector, interés por interés, corrupto por corrupto. El tema es muy complejo. El que crea, como a veces parece creer alguien en el armado de Milei, que se va a sentar con 5 tipos y va a hacer una alianza y va a decir, bueno, yo te pongo de ministro o pongo tu no sé qué o te tomo tanta gente y vos votás por mí, no entiende el peronismo. Casi te diría, no entiende la política, casi te diría, no entiende la vida. Entonces, me parece que el tema político no es un tema menor. Si vamos a hablar de la voluntad de la gente, y bueno, la voluntad de la gente es muy rara, porque ha elegido un gobierno que teóricamente tiene que salvar al país del incendio, y después ha dejado una legislatura, un congreso de incendiarios, Vos en con la lo nota cual escribiste, vos en la nota escribiste la sociedad rival. Está muy bien eso, porque, a ver,
estamos ante un tablero francamente muy complicado. Milei llega nuevo a la política, nuevo, intacto a la política. Pero Milei, digamos, la fórmula llega intacta, porque no tenían ninguna precedencia. Las dos personas que están poniendo para representar y dirigir las dos cámaras también son nuevos en la política. Y la mayoría del equipo del gabinete es nuevo o relativamente nuevo. Eso ya es, por un lado, una ventaja desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, de la comunicación popular, porque francamente, si hay algo que caracterizó la campaña de Milei y la llegada de Milei a la gente, más allá de que la gente haya leído Hayek, sepa, digamos, o le gusten los postulados de Rothbard, o piense, la idea de la casta y de la casta expoliadora del trabajo de las personas, que es la esencia del liberalismo, eso sí caló. Ahora, es cierto que estamos dejando a gente casi sin, no sé cómo decirlo, sin armadura, con un ejército de orcos. Porque lo que vos decís con peronismo, yo le digo corporativismo. Tenés peronismo corporativista, un 80% de lo que se va a enfrentar Milei, pero también tenés un montón de corporaciones que no son peronistas, que no tienen ninguna ideología, el peronismo tampoco tiene ideología, y que también van a querer preservar sus privilegios. Estamos hablando de Por supuesto. sistemas. Por el momento por el momento yo te hablo de la organización política. Después viene la organización corporativa, que obviamente odia la idea, simple, una sola idea. El hecho de tener un dólar libre ya es el diablo para la corporación industrial. El diablo, listo, se acabó. El diablo. Y obviamente va a presionar para que no sea así. El hecho de tener de achicar la burocracia en todos sus formatos es un torpedo en la maquinaria del sistema político y de la corrupción política, porque la corrupción es multipartidaria, no nos engañemos. Sí, sí, sí. Es decir, entonces, Ubicua. eh, sí, sí, no, y además participan todos, esto es así, con lo cual nos Ahí hay un vamos a llevar problema, más de una Dardo. desagradable sorpresa en la votación. Concedeme un problema más, y es que Milei ha dicho que no va a echar gente. Yo, eso de que la casta sola, me parece medio Narnia. No sé, insisto, veamos el 10 qué es lo que se presenta, pero si vos me vas a decir que achicás Es ministerio, que pero no que no sé qué echás quiere decir gente, gasto político. ¿Qué es el gasto es que el político? gasto, por eso te digo, ¿a quién vas a sacar? ¿Qué Porque el es el gasto gasto de político. la política? ¿Los sueldos? ¿Los, los funcionarios? ¿Los subsidios? Es decir, ¿es el gasto de la política o el gasto de las decisiones de los políticos? Pero por eso, el Porque gasto de la política es un sistema clientelístico que en definitiva, digamos, derrama hacia abajo. Entonces, si vos me vas a decir, no, no sé, vamos al viejo ejemplo de Macri, para no meternos con mi ley. No, porque en el Banco Nación cada director tiene 3 choferes. Entonces, bueno, fenómeno, saquemos, no tendría que tener ningún chofer. Listo, vendamos los autos, ¿qué hacemos los choferes? ¿Los rajamos o no los rajamos? Ah, bueno, no, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué saco? bueno, ¿Los dos una mangos idea del auto? ¿Qué? que yo en algún momento planteé, es decir, bueno, está bien, si no lo quieren echar mañana, hagamos un ministerio de inútiles. No, no, yo lo he hecho en alguna empresa alguna vez, en una escala mucho más chica, de 3 o 4 mil personas. Entonces creé un departamento, o mejor dicho, tomé un departamento, usé su nombre y creé uno nuevo con 10 personas. Y el resto, que eran 400, creé un ministerio de inútiles, que obviamente los eché después. Y creo que ese puede ser un buen camino, es decir, yo cierro tu ministerio y te sigo pagando. Te sigo pagando. Lo que sí, te agrupo en una especie de ministerio de inútiles, no le vamos a llamar así, porque
tampoco es cuestión de ser herir sincero. susceptibilidad, Sí. etcétera. Todo eso, y la dignidad y las pelotas. Entonces, por lo menos logro dos cosas. Una, que la población sepa cuánto me cuestan los inútiles. Los que nos, los que no necesariamente son ñoquis ellos, por ahí ñoqui es la función. Con lo cual yo ni siquiera estoy juzgando si el tipo labura o no. Porque vos podés trabajar como perro, pero yo te pongo en una función inútil y tu trabajo es inútil. Entonces, yo te pongo a hacer una tarea tipo Sísifo, a levantar la piedra y bajar la piedra, levantar la piedra y bajar la piedra y vos te matás laburando todo el día, pero es un laburo inútil. Con lo cual soñó que sin quererlo. Entonces no te estoy Hay una sancionando. peli que recomiendo mucho perdón, de Fellini, que protagonizaba Sordi, que se llama Los Inútiles. Claro, bueno, entonces yo quería hacer eso como una manera, primero, de medir, de que la gente, de que todo el país midiese la dimensión del problema. Es decir, si yo junto ahí a los inútiles y digo, todos estos tipos no trabajan en nada, ni van a trabajar en nada, ni sirven para nada, no ellos, sino las funciones, y me cuestan tanta guita, por lo menos estoy evidenciando esto que nosotros estamos teorizando, que es la mitad, la cuarta parte. Bueno, yo digo, mira, todo esto no sirve. Y mira lo que pasó, lo saco y no pasa nada. Bueno, Dardo, te recuerdo que estuvieron sin hacer nada toda la administración pública durante 2 años y no pasó nada. Sí, pero yo quiero Bueno, mostrarlo, quiero para lo único que sirvió la cuarentena, individualizarlo, para porque mostrar que además, podemos... no, porque además quiero eficientizar lo que queda. No hay manera de eficientizar nada en ninguna gestión económica o no económica si no dejo el número adecuado de gente. Es decir, cualquiera que haya estudiado un año de administración de empresa sabe esto. Cualquiera que haya leído a Norcott Parkinson sabe eso, que el tiempo libre se llena con trabajo inútil y que cada funcionario tiende a crear dos puestos debajo de él. Es decir, ese concepto es el concepto central de la destrucción de cualquier sistema político y de cualquier sistema administrativo, privado, público, lo que vos quieras. Yo lo primero que hago lo saco. ¿En qué laburamos? Yo trabajo en este ministerio, no trabajas más en este ministerio. Te sigo pagando hasta el último mango. Obras sociales, todo, bla, 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 pero estás en el Ministerio de Disponibilidad Pública. Y que la gente sepa, ¿y cuánto voy a tener? ¿Sabés lo que voy a tener? Más gente que la que hay en la administración verdadera. Pero la tengo. Y ya es un paso que para mí, aunque me siga costando plata, es una señal al sistema interno y externo de que estoy apuntando bien mis cañones. Entonces no he hecho a nadie, pero los agrupo. Porque hoy es como decir, todos los políticos son chorros, todos los jugadores de Boca son negros. Es que es como decir generalizar inútilmente. No tiene ningún sentido más. Estimado algoritmo de YouTube, estamos haciendo un chascarrillo, se llama humor. Voy haciendo estos disclaimers por las dudas. No, yo Escúchame, jamás diría una cosa así, en serio, digo, jugador de Boca, jamás. De algunos hinchas sí, pero bueno, del jugador no. acá hay un problema, y es Pero que, déjame terminar el concepto. bueno, Una vez que tengo ese grupo enorme, que va a ser más que el resto de la administración pública, empiezo a trabajar sobre ese grupo. Empiezo a hacer las exigencias que todos quieren, que es decirle, tenés que ir a entrevistas laborales, te voy a tratar de conseguir trabajo, voy a darte, en vez de pagarte a vos la plata, se la voy a pagar a una empresa para que te tome, o la mitad se la pago yo, te voy a subsidiar trabajo. Y empiezo a operar con un ministro nuevo que se ocupe de eso, no de tirarle laburo a los tipos, de conseguirle colocación en el mercado. Obviamente que todo, supongo un plan que también vaya generando algo de crecimiento. Porque el la ministro otra, LinkedIn, José sí, LinkedIn. sí, entonces voy consiguiendo trabajo. Entonces a ver, esa es una idea que me ocurre a mí como una manera de por lo menos acotar, crearle como una especie de paréntesis, como hacía Einstein, que cuando no tenía una respuesta concreta, creaba un paréntesis y acá pasa algo sobre lo que hay que trabajar. Y lo ¿Puedo daba por refutar? sentado. ¿Cómo? ¿Puedo refutar? Sí, por supuesto, puedo refutar. 2 cosas sobre eso. La primera,
He escuchado, no sé qué es lo que va a decir Milei el domingo, no tengo idea. He escuchado voces, se han publicado cosas respecto, digamos, tendientes en tu camino, que es una idea, vuelvo a decir, no hay ideas luminosas para problemas tan complicados, así que ninguna idea es perfecta. Pero esto que vos decís de pasar, digamos, a disponibilidad, cobrando el sueldo, pero sacar a todo lo que no sirve de la Y administración sacarlo pública, físicamente también, ¿eh? sacarlo Sacarlo. físicamente, es que, exactamente, que no te gaste No, estar no, y ahí, que no, no, y algo luz, más, ascensor, que no estorbe, porque toda esa verdadera casta, sí. que es el acumulado residual de varios gobiernos, que está ahí, molesta y obstaculiza. Y sobre todo, es un desestímulo para el tipo que quiere laburar. No, no, pero voy a eso, perdón, voy específicamente a eso. Yo coincido totalmente, y es muchísimo. Y como va creciendo con los años, es muchísimo, pero muchísimo. O sea, sobra el 70% de la gente que está trabajando, sobra, Claro, sobra. lo que pasa es que hay que determinar qué es ese 70% de sobra, porque Fenómeno. no es Entonces, irrelevante. que haya un grupo, bueno, pero acá viene el tema de los incentivos que son tan caros para nosotros los liberales. Que haya un grupo de gente, la gente que sobra y la gente que sabe que sobra, y hay gente que sabe que sobra y hay gente que no sabe que sobra, porque hay gente que dice, yo vengo a laburar todos los días, no soy ñoqui, yo vengo y trabajo, me Sí, siento a las 7 vos de la no sos mañana. ñoqui, tu trabajo es ñoqui. Exactamente. Entonces, hay dos dimensiones. La dimensión del ñoqui, del histórico ñoqui, que empiezan a aparecer cada vez que se termina un gobierno. Es cierto, las oficinas públicas se llenan de gente que nadie conocía. Empiezan a aparecer, entonces más gente que escritorio y demás, porque vienen a figurar y demás. Ese es el ñoqui clásico. El ñoqui clásico, ponele que no te represente mayores problemas, porque el ñoqui sabe que es ñoqui. Después tenés el grupo de tareas que hace el Estado y que no debería hacer el Estado, porque no es su función, porque las hace mal, digamos, por distintos motivos, o porque no es su función, o porque las hace mal, o porque haciéndolas impide que se desarrolle el sector privado. O sea, un grupo de cosas que hay gente que las hace y que está mal que las haga, que no corresponde que las haga. Esa gente no considera que es ñoqui, porque esa gente va a trabajar. Y como bien decís vos, esa gente se genera funciones, acciones y dependencias que la vuelven esencial, por lo menos para los que tiene abajo y para aquellos otros puestos ñoquis con los que interactúa. Ponele que el diagnóstico de eso lo tengas más o menos pautado y esa gente la mandás al Ministerio de la Inutilidad. Fenómeno. Y esa gente sigue cobrando. Entonces vos te bajás la litigiosidad laboral. Ahora, ¿cuál es el incentivo para el sector privado? Y lo digo en dos órdenes. Primero, de que vas a tener millones, cuando digo millones en millones, no estoy diciendo más o menos, millones de personas que van a estar cobrando sin trabajar cuando vos le vas a exigir al sector privado, que es diminuto en Argentina, que siga pagando la altísima tasa de impuestos que está pagando y que siga produciendo para seguir sosteniendo a los inútiles de siempre. Entonces, ahí tenemos un problema grave. Por un lado, de incentivos para que sigan trabajando. Y por el otro, si vos seguís manteniendo la cantidad de gente que tenés que mantener, no vas a poder bajar el gasto. Y si no bajas el gasto, Bueno, vas a tener que emitir o vas a tener que pedir deuda. ahora te Perdón. voy a refutar yo a vos. Dale. Hay un pequeño problema, que vos no estás fundando una nación ni una sociedad. Vos no estás empezando de cero. No sos Rothbard, no sos ni Marx, siquiera, porque buena parte de toda esta teoría, si Marx estuviera vivo, se moriría, porque no tiene nada que ver con la teoría de la pluralidad, al revés. Pero no está fundando una nación. Hay, a lo mejor, 3 millones de tipos, 4 millones de tipos, 5 millones de tipos entre los subsidiados y todo, 7 millones de tipos, que yo no tengo dónde ponerlos en la sociedad nueva. Y no le voy a decir, agarrate caminito y caminá hasta que te canses, por ahí tenés la frontera, tómatela. Entonces, ese problema no lo podés ignorar. No lo podés ignorar cualquiera sea tu ideología, por una cuestión práctica, por una cuestión de que vos no podés hacer desaparecer a la gente. Como yo no puedo hacer desaparecer a la gente, porque elegiría también a otra gente si tuviera que
elegir a quién hacer desaparecer. Pero como no se puede hacer, ¿Estás dispuesto a que este podcast nos lo sí, sí, bombardee todo el sí. wokismo O en mundial? una de esas me nombran presidente, qué sé yo. Claro. Entonces, no podés aplicar la motosierra en la gente, digamos. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que esa gente existe, que a lo mejor hay una parte que tiene una responsabilidad y otra parte que no tiene la responsabilidad. Pero tampoco podés sancionar a 1 millón de personas. Suponte que sea 1 millón de ñoquis. No podés sancionar a 1 millón de ñoquis, no es tu tarea. Entonces vos tenés que, ahí sí que tenés que aplicar un proceso que es una mezcolanza, donde por un lado tenés que crear nuevas empresas, para lo cual tenés que crear nuevas inversiones, para lo cual tenés que crear nuevos intereses, nuevas ambiciones, nuevos sueños. Y obviamente tenés que eliminar el mayor obstáculo de todo esto, que son los impuestos. Eso no me cabe duda. Esto forma parte de un plan. No es que vos vas a levantarte un día y vas a decir, voy a hacer esto sin hacer todo lo otro. Se supone que estás haciendo un plan. Y por eso es imposible decir, esto lo arreglo en 2 días. Por eso mismo, volviendo a la ley, Queda claro que todas las sociedades que salieron de alguna manera de un pozo como el nuestro salieron en 2 décadas. por supuesto, acá lo que importa es plantearle a la sociedad y plantearse uno mismo un sistema coherente. Y yo creo que sí, que informarlo, yo creo que es muy importante. A ver, vos vas a tener una auditoría diaria, tanto la gente como el sistema internacional, como el que te va a prestar, como el que va a invertir, como cualquiera de todos nosotros, va a tener una auditoría diaria, que justamente el reproche a los gobiernos de tipo populista, como le digo yo, poner el nombre que se te cante, peronista si vos querés, wokista o lo que sea, justamente la tarea de esos gobiernos es impedir ese juicio diario de la gente. Yo creo que mi ley se tiene que basar en ese pequeño juicio diario de la gente. Hoy avancé 1 centímetro con relación a ayer, en la misma dirección del plan. Y no tenés otro camino, ¿no? A mí me Es gusta una eso que cuestión estás de diciendo. lógica. A mí me gusta eso que estás diciendo si vos pudieras. ¿Cómo explicar? Si vos pudieras decir, bueno, este es el pozo, listo, ya está. Mira, este es el diagnóstico, estamos en el pozo, fenómeno. Mi dirección es salir del pozo. Mi meta es salir del pozo. Y eso no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Voy a ir de a poco. En 20 años Y voy a voy a salir. hacer esto y voy a hacer Voy a hacer esto esto y esto. y esto para salir del pozo. Pero lo que te tengo que asegurar es que de más abajo que esto no voy. Poner que me lleve un montón de tiempo y para arriba, pero más abajo que esto no voy. Ahora, ¿cómo me vas a asegurar eso? Estamos acá, hasta acá estamos de acuerdo. Con Seamos la conducta presidente, vos de todo, con la presidente, conducta y el accionar de todos los días. por eso. ¿Cómo Es me vas decir, a...? acá la confianza no se gana No, porque estamos... alguien es prestigioso o porque alguien es famoso o porque alguien inspira a alguien. La confianza se gana todos los días. Dardo, hay un punto, hay Entonces, una cosa que sí debería entender mi ley y que entendió Macri a los palos, digo, no sé si lo entendió, pero le pasó, y que incluso entendió Massa y que incluso entendió Cristina, pero no le importa porque bueno, que es, para los que juegan al póker, la gente ya no paga para ver. Y este es un punto clave que vos lo nombrás en tu nota. La gente no paga para, no lo decís así, pero digo, y no tiene el resto, ni tiene botón ni tiene el resto para pagar. no, es que claro, o sea, si vos ya no te pago para que me muestres lo que vas a hacer. Hacé y después vemos si confío en vos. Entonces, Milei gana con un 56% de los votos que tiene que ver con su 30% duro que se plasmó en las 2 elecciones anteriores y con una cantidad de votos que, que esos son una cosa más heterogénea. Tenés macrismo, tenés antiperonismo, tenés de derecha, incluso tenés alguna izquierda, puedes tener de todo. Todo eso, el changüí que te da la gente, que se hablaba históricamente de la cantidad de días en los que te dura la legitimidad, aún cuando, insisto, Milei ganó con la mayor cantidad de votos, está bien que la sociedad va creciendo y demás, pero la mayor cantidad de votos de la historia argentina. Es un presidente legitimado. Es un presidente legitimado primero porque ganó, pero además porque ganó contra el sistema que él viene que él propuso motosierrar.
O sea que es un presidente legitimado. Ahora, ¿cuánto tiempo le dura esa legitimidad? Yo creo que esa legitimidad le puede llegar a servir, no tengo idea, para esto que estamos discutiendo nosotros, si le votan o no le votan a la ley ómnibus. Pero después de eso, Dardo, después de eso, hay un problema de base y es cuánto dura la legitimidad en Argentina. Y eso es lo que digo yo, es una sociedad que ya no paga para ver. Es que estamos de acuerdo. A ver, la confianza y la legitimidad la tenés que ir ganando día a día. Es decir, la gente, muchos dicen eligió el cambio, otros dicen eligió por enojo. Yo creo que la gente eligió en quién confiar. Y la tarea de Milei es explicarle en qué le tienen que creer. Y luego ir demostrándolo. Y yo voy a hacer esto, va a ser duro, que yo creo que es lo que va a decir. Tengo que hacer esto, va a ser muy duro, pero cada día voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Júguenme por eso, por lo que voy haciendo cada día. Es decir, esa legitimidad es como un changüí. Yo digo, mira, ok, pido, dame 2 meses, después jugame. Pero jugame día a día, porque el tema va a ser así. Esto no va a ser. No hay más. Es decir, lo que primero tiene que comprender la gente es que no eligió un mago. Menos mal. Menos mal porque un mago es una mentira. ¿O alguien cree en serio que Copperfield hacía desaparecer edificios? Entonces, un mago es siempre una mentira. Ya estamos podridos de elegir mago. Entonces, creo que la tarea de Milei, más allá de lo político, yo creo que va a tener un fuerte problema político, en términos de que el peronismo, en todo su formato, que siempre se comporta y se comportó como una marabunta, es decir, andan ahí desparramados y parece que no guardan un orden, pero de repente hay un orden siniestro, La metáfora es perfecta. ¿no? Entonces, claro, entonces el orden es siniestro, le va a caer encima y nos va a caer a todos nosotros. El Y peronismo vamos, ya, imagínate que el peronismo le está culpando de lo que está pasando ahora. bueno, Su entonces gobierno. políticamente a mí me resulta muy difícil que todas las satrapías, y ojo, y también los propios gobernadores supuestamente del cambio van a ir a abogar por lo que les toca. Pero O no va a ir Jorge Macri a reclamar su parte de la coparticipación federal. O pero no va a ir. pensé que no estabas hablando de gobernadores peronistas. No, no, todos son la misma cosa. Por eso digo, no, La no, misma cosa. lo estoy Son la poniendo misma cosa. Somos todos entre los peronistas, como primeros decía el líder. peronistas a Jorge El Macri. líder decía, somos todos peronistas, peronistas somos todos. Ya, Y eso creo que es la frase despectiva más impresionante que un líder ha tirado sobre su pueblo. Peronistas somos todos. Y eso quiere decir, ustedes los he transformado en una basura. Bueno, hay una cosa que me y parece, hay algunas ideas que me parece este, que Milei debería tomar porque quedaron latentes del fracasadísimo gobierno macrista. En un momento se propuso, y él lo avaló en campaña, la famosa CONADEP de la corrupción. Funcionaba o era un proyecto de manipulite, un espacio que recibiría denuncias y canalizaría esto a través de todos los ciudadanos. No pueden ir a denunciar penalmente cada cosa. Bueno, no sé, obviamente hay oficinas para eso, pero simbólicamente que haya un espacio en donde todo el desastre construido por el kirchnerismo a lo largo de 20 años sea plasmado. ¿Por qué? Primero porque le va a servir cuando vaya la marabunta a decir vos tenés la culpa. ¿Está? Segundo, le va a servir cuando no sea la marabunta y sea la gente caída del sistema que le diga vos tenés la culpa. Y tercero, porque es una demostración de que él no es casta. ¿Por qué no lo hizo Macri cuando Macri apoyó la idea de la corrupción? Porque Macri tenía muchos trapos que no estaban del todo limpios. Milei, como acabamos de decir, él y su cúpula no estuvieron en la administración pública.
con cargos, digamos, altos, ni en la política. Entonces puede permitirse el lujo de decir, ok, juzguen a la casta, a toda la casta, juzguenla. Metan todo lo que se hayan afanado, mostremos, eso es refundacional. Me dirás populista, bueno, perdón, estoy hablando de política, pero eso es algo que Milei debería retomar. Y después hay otra cosa más sobre la que venimos charlando bastante, que tiene que ver con la estructura simbólica del kirchnerismo, que es otra cosa que Macri no pudo hacer. Esto no tiene que ver tanto con su conveniencia, sino con su cobardía. No sacar los nombres de los dos personajes más nefastos de la historia reciente argentina, de todos los lugares, ilegalmente puestos. Sostener una estructura universitaria que es pura y exclusivamente militancia anticapitalismo y anti-Argentina. Argentina, digo Argentina crecimiento, porque todo está mal, porque todo está mal, porque ellos quieren refundar en base a, no sé, a los originarios, a lo que miércoles fuera. Entonces, esas cosas no son de un costo económico y podrían sostener esto que vos decís, esa relación que estableció durante estos años que Milei, digamos, fue político, que son muy poquititos, que estableció Milei por fuera de la intermediación de la casta y que le dio la presidencia, en definitiva. Te recuerdo, para volver a plantear, para repetir el problema, que como estos nombres se ponían por ley, solo pueden ser cambiados por ley. En un parlamento o en un congreso que no te era afín. No, no, está bien, pero por ejemplo, Lo la que ley pasa es que la decía que tenía izquierda, que tener toda la muertos en izquierda cantidad de o el tiempo. wokismo o el estatismo o el kirchnerismo, que es la misma porquería hoy por hoy, tienen un concepto central, que lo que hacen tratan de que no lo pueda cambiar nadie más. Es un Está bien, concepto pero antidemocrático. es, es, Entonces, es ilegal que se pongan nombres de gente que bueno, se pero a más ver, corto, entonces más corto tiempo. vamos a un punto un poquito más arriba de donde vos lo estás planteando. Vamos a tener que hacer funcionar la justicia. No como quiere Cristina, como quiere la gente. Sí, por eso es que la Corte y todo el sistema de justicia tiene, tiene una tarea fundamental para cumplir. Así como las Cortes apoyaron a las revoluciones y a los golpes de Estado, este sería un buen momento para que empiecen a apoyar la refundación de la República. ¿Por qué? Porque frente a los derechos adquiridos de todos estos tipos que quiero poner en el Ministerio de Inútiles, que van a apelar por su dignidad y no sé qué, mientras vamos fabricando pobres cada vez son más indignos, ¿no? Los millonarios que van a apelar por su dignidad, van a ganar. Y acá es el momento para empezar a determinar qué derecho es más derecho que otro. Entonces, cuando hablamos de los derechos adquiridos y hablamos de los derechos al proteccionismo, hablamos de los derechos de los sindicatos y hablamos de los derechos de las pelotas, del otro lado hay que poner el derecho a ser país, el derecho a constituir una sociedad, el derecho a tener un futuro, el derecho a que tus hijos no se vayan. ¿Dónde se va a parar la Corte? En esta estupidez que ha venido haciendo en todos estos años. Porque yo defendí la Corte contra Cristina, pero la ataco en todo lo demás porque son unos payasos. ¿De qué va a ser el sistema de justicia? ¿Va a seguir siendo el sistema corrupto que decide pagarle a un obrero 10 veces más de lo que le toca legalmente en un juicio donde todos van coimeando y todos son parte? ¿O que toma una empresa en quiebra y viven 10 años de ella el síndico, el juez, los peritos? Ese es el sistema de justicia y ese va a salvar a la República. Obviamente, en un sistema democrático donde todo se termina dirimiendo en la justicia, cosa que es el otro punto que no estamos tocando, que va a pasar, ¿qué va a hacer la Corte? ¿Qué va a elegir? ¿Ser la casta Eh, o formar parte del nuevo país, de ese país refundacional con el que vos y yo soñamos? todo Cuidado, sistema cuidado, porque el corporativo, apoyo de mucha gente
fue contra el ataque de Cristina porque no era un ataque refundacional, si era simplemente un ataque en pro de la impunidad. Pero sacado eso, la Corte es corresponsable con el peronismo de lo que le pasa a la Argentina. Sí, sí, sin duda. Entonces, en un sistema que al día siguiente van a pasar tres cosas. Revuelta en las calles, tanto sindical como piquetera, que es un Ya llamaron al paro, sindicalismo ya llamaron al sui paro. generis, al paro y a la resistencia. ATE llamó al paro, lo Una cual resistencia, sirve mucho para tu ministerio de inútiles, porque cuando ATE para no pasa nada. claro, no pasa nada, obviamente, si siguen siendo burros todos. Luego hay una resistencia de tipo político, que es la de las cámaras, que ya lo usó el peronismo al principio de la guerrilla, cuando tenían la juventud peronista y un sector era guerrillero, el otro sector era revolucionario dentro del Parlamento y el otro sector se disfrazaba de constitucionalista, que el peronismo evidentemente siempre se disfraza. El peronismo es una mascarada. Entonces, y todo el sistema argentino lo termina haciendo, porque le copian, porque se asocian, porque es una mafia. Y la mafia funciona así, coimeando desde los soldaditos hasta el jefe mafioso del otro bando, hasta que lo mata en una de esas. Entonces, el tercer pilar de esa resistencia es la justicia. Cada cosa que se quiera hacer, vas a tener 5.000 juicios de cada uno, personales, institucionales, de todo tipo. ¿Cómo se resuelve ese problema? Que además consume tiempo, consume costos, consume esfuerzos, consume voluntades, porque la voluntad, cuando hablamos de la voluntad y de la vocación y el coraje, también pasa por poder superar ese ataque de la justicia, el ataque del sistema de investigación, de espionaje, toda esa mezcolanza en el que se ha transformado la justicia argentina. Entonces, si la justicia argentina no cambia, tampoco hay nuevo país, tampoco. Por más que Milei le hable al pueblo, lo que vos quieras. Además, es muy difícil que el pueblo masivamente entienda estos puntos y llegue a la comprensión, no porque el pueblo no piense, sino porque la multitud no piensa. Entonces, esos tres puntos que son finalmente políticos, la resistencia política, la resistencia callejera en la que el peronismo es experto, se terminan matando entre ellos, pero es experto, y la resistencia judicial. Entonces, por lo menos, ya que no va a tener uno de los poderes, y otra vez más, no te hablo de Milei. Milei es el tipo es el tipo en quien confiar que eligió la gente. Lo que yo espero ahora es que la gente, cuando el tipo ese le diga, vamos a ir por este camino, crea en él. Y si quieres, ahora vamos a algunos temas concretos políticos, que es la formación de este gabinete. La formación de este gabinete no es lo que muchos soñábamos, por la razón que tú quieras, porque no se puede esperar eso de un grupo de gente que justamente es novel en la política, recién empieza, no tiene experiencia, no sabe quién es quién, le pasaría a cualquier tipo que simplemente cumpliera la pauta constitucional, que es que cualquier ciudadano puede ser elegido presidente. Bueno, vamos a suponer que elegimos presidente, me elegís a mí de presidente, no sé quién corno es quién. Con lo cual, eso hace muy difícil elegir tu colaborador, que no sea tu amigo íntimo, que en una de esas es el tipo con el que te vas a jugar al fútbol los domingos, o te va de compra a las liquidaciones, o te juntás a tomar té. Y uno de mis amigos, uno de esos, son unos inútiles. Entonces, yo tengo que elegir en quién confiar sin conocer a nadie. Con lo cual, ya de por sí, ese es uno de las contras de no pertenecer al sistema político. De un lado está la ventaja de no ser casta, del otro lado está la desventaja de no saber quién es quién. Y acá no es irrelevante el quién es quién, por varias razones. La primera es política, vale decir, yo te muestro, y si te muestro,
te subo a mi carro, te subo, te pongo en el frente y me representás en ese aspecto. Con lo cual ya me jugué políticamente. Y del otro lado, tenés que tener gente que además del prestigio y todo eso, sepa de qué se trata, porque la esencia de esta, de quién es inútil y quién no, de quién se va y quién no, de quién gana y quién pierde, de quiénes son los caídos y quiénes no son los caídos, es el conocimiento y el trabajo de cada ministro o de cada funcionario. Porque yo para poder determinar, y es una tarea que ya de por sí te digo, es para no dormir, porque yo tengo que determinar quién sigue cobrando y quién no. Es difícil, es durísimo para cualquiera, hasta para un jefe de una oficina de 10 personas. Tener que decir, yo tengo que determinar tu futuro. Me ha pasado a mí en la vida, en mi vida empresaria, enfrentarme a decir, tengo que despedirlo. Y es muy duro, por más que el tipo sea un vago, un atorrante, un chorro, es muy duro decir, elijo a fulano para que se vaya. Es muy, muy duro. Entonces, si eso lo multiplicas por millones, te das cuenta de que cuando yo elijo a alguien, estoy eligiendo no solamente al tipo que me representa, no solamente al tipo que genera mi prestigio, no solamente al tipo que no va a robar, sino al tipo que va a decidir el futuro de muchísima gente. Con lo cual yo tengo que saber, yo tengo que separarme de las ideologías, de los preconceptos, tengo que separarme de eso. Y obviamente que me voy a equivocar, con lo cual a mí se me ocurre que más importante que definir este ministerio de hoy es tener la capacidad de echar a los ministros y a los funcionarios en la medida en que no cumplan. ¿En que no Lo cumplan con qué? fusible, lo fusible. Con lo que estamos, no fusible, no, Sí. no, porque no es que yo digo me salvo, digo este tipo no me sirve, no es lo que yo quiero. Y eso también crea confianza. Entonces, tú decías al principio, no vamos a meternos a opinar sobre todo esto, ainenti loco de ministros que suben y bajan y de funcionarios que suben y bajan. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero la condición central es que a medida que no cumplan con las expectativas de quien los nombró o de la gente, los echen. Vamos Y a, te esa decía, tarea esa tarea de depuración va a ser esencial para cualquier proyecto y para ganar la confianza de la gente. Porque uno de los elementos centrales que requiere este gobierno es la comunicación. Y esto es la mejor manera de comunicar. La mejor manera de comunicar es está despedido. Entonces, y ante la gente. Pero esa comunicación, esa coherencia en la comunicación, esa coherencia entre el plan, el ejecutor y la gente, y a explicar lo que se está haciendo. Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Es decir, tiene que ver con que yo pueda explicar día a día lo que estoy haciendo y mostrar por qué lo estoy haciendo y por qué no lo estoy haciendo y desplazar a los que no sirven. En este gabinete hay mucha gente que a mí no me gusta. Más, espérame. me parece cosas horrendas, desde peronistas, infiltrados, Pero, inútiles. pero por eso te decía, cerremos acá y abramos una segunda parte con los no, en lugar de basarnos en los rumores, que es lo que quisimos evitar, porque precisamente para no quedar, digamos, enganchados en operaciones de funcionarios, de tweets, de gente que va a la televisión a decir yo soy o yo iría o le pone algún incentivo a algún periodista para que lo nombre como que suena. Todo esto se hace, queridos estimados oyentes, esto se hace para poner cargos, para sacar cargos desde dentro de la Libertad Avanza, desde el macrismo, que estaban como locos porque ponían gente, porque sacaban gente, porque no era la gente que ellos habían sindicado, desde el peronismo, desde las provincias. Esto es un montón de gente, esto es como una cuchara de miel y están todos alrededor tratando de meterse, están todos volando alrededor. Entonces, como no queríamos prendernos en eso, hagamos una cosa, cortamos acá y
la semana que viene, cuando sí sepamos de qué se trata el digesto famoso, qué es lo que va a decir el presidente electo, cuál es su mega plan y quiénes lo van a ejecutar, ahí, bueno, sí, podemos, en todo caso, opinar sin Sí, basarnos en pero yo rumores. te anticipo que aún en los casos de ministros, yo te digo que aún en los casos de ministros designados y confirmados, yo no estoy de acuerdo con varios de ellos, y creo que son entre inútiles y corruptos. Sí, Pero, pero no le puedo exigir hoy al futuro presidente que tenga una criba sacrosanta que le permita elegir. Lo que sí le exijo es que tengan la grandeza de echarlos cuando se equivoquen o cuando prueben que son deshonestos. Esa es la gran confianza y esa es la garantía que yo creo que quiere la sociedad, aún los que no votaron, porque los que no votaron frente a un ejemplo de integridad, de coherencia, tal vez reaccionen. Lo que no va a lograrse es que frente a un ejemplo de todo lo opuesto no se reaccione. Entonces, hay varios inútiles que no los voy a nombrar, no hoy, después los voy a nombrar. Pero, no, no, pero lo que yo espero es eso. Y esa va a ser, ese es el mensaje de mi ley. Esa va a ser su verdadera legitimidad. A nosotros nos falta ver una parte de mi ley. Nosotros hasta ahora vimos el chico que hay en mi ley. Nos falta empezar a ver el hombre que hay en mi ley, el adulto que hay en mi ley. Si puede lograr ese crecimiento, tenemos una oportunidad. Si no puede ojalá. lograr ese crecimiento, caemos en otra desilusión. Exactamente. Bueno, con esta, ves que terminamos con una esperanza. Prácticamente somos un programa de autoayuda, sinceramente. Veamos Es cierto. claro, el domingo vemos qué hay y el lunes hablamos. ¿Te parece? Perfecto. Hasta Hasta la entonces. semana que viene, amigos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.